de vida humano. Hemos estado hablando de las enfermedades. Los mexicanos somos una gran cultura, solidaria, divertida, entusiasta y ¿racista? Sí, México también es un país muy racista. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el tienes que casarte con un güerito para mejorar la raza? O pareces una india, o el clásico, trabajas como negro. Por eso te invitamos a que te quedes en Generación H para saber qué es el fenómeno del racismo, qué piensan los jóvenes al respecto, cuál es la amplia diversidad cultural que existe en México y qué podemos hacer frente a los discursos de odio. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Esta es una edición más de Generación H y estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV, quienes, por cierto, estamos de estreno y si recuerdan, desde ayer nuestra señal está disponible en el canal 161 de Sky. Nos encontramos transmitiendo nuestra señal también en Easy y, por supuesto, en Internet. Y les recuerdo también con mucha emoción, la misma emoción de siempre, que Heraldo se encuentra transmitiendo sus propios contenidos para radio. Esto en el 98.5 en la Ciudad de México, en el 100.3 del FM en Guadalajara y estamos también en el 92.5 en el FM en Tampico. Así que ya lo saben, sintonicen los contenidos, por favor, de Heraldo TV. Por supuesto, los de Heraldo Radio los pueden escuchar una vez que termine este programa. Quédense con nosotros por lo pronto. Y además de darles esta bienvenida y recordarles en dónde pueden sintonizarnos, les recuerdo que estamos en redes sociales y nos interesa muchísimo conversar. Conocer cuáles son los temas que ustedes quieren que presentemos aquí en el programa, a quiénes debemos invitar y qué debemos incluso preguntarles. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema que hemos estado conversando en las redes sociales de Heraldo TV en distintos sentidos, desde las notas que hemos compartido hasta los temas que particularmente ustedes han ido solicitando para aquí, para el programa. Y para comenzar a platicar al respecto, y me gustó, por cierto, que el reportaje inicial comenzara resaltando lo colorida, lo folclórica, lo rica culturalmente que es la cultura mexicana, lo mucho que nos gusta nuestra mexicanidad y lo muy orgullosos que nos sentimos además de ser mexicanos, porque esto es algo que sucede normalmente, el gusto por ser mexicanos, por lo súper chidos que somos, resalta siempre. Y con esto les doy la bienvenida a mis invitadas e invitados. Si me regalan, por favor, su nombre, por favor, y en dónde están o qué están haciendo actualmente. Mi nombre es Erika Llamada. Yo trabajo en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, la DDCER. Ahí soy coordinadora de proyectos y estados. También soy parte del primer Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Ay, qué honor, qué gusto que nos acompañes. Gracias por acompañarnos, Erika. Bienvenida. Mali Gregorio Velasco, Cafiasna Osma. Hola, mi nombre es Alicia Gregorio Velasco, soy del estado de Oaxaca, hablo chinanteco y soy promotora de la lengua jmé, la lengua chinanteca que se habla en el estado de Oaxaca y Veracruz. Me dedico a difundir y a escribir en la lengua. Qué gusto me da y bienvenida, nos da mucho gusto que nos acompañes, Alicia. Muchas gracias. Señor. Hola a todas, Soy Carlos Vizcaya, encargado de prensa y comunicación del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. Soy sociólogo y maestro en estudios políticos por la UNAM. Perfecto, bienvenido y gracias por acompañarnos. Un gusto, Rebeca González, y recientemente titulada de la maestría en estudios sobre migración. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cuáles son aquellos casos en los que ustedes ubican que siempre nos da este orgullo espectacular ser mexicanos? Comienzo, abro hilo, como diríamos en Twitter, cuando estamos de viaje y escuchamos tacos o mariachis, ¿no? O cuando es el mundial, ¿no? Cuando es el ¿Cuántas mundial, banderas mexicanas? Y... El cielito lindo, me dice mi productor, y es cierto, escuchamos cielito lindo en donde lo escuchemos. Y mira cómo se me puso la piel chinita de ser mexicano. La gastronomía mexicana. En la gastronomía mexicana nos sentimos siempre muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestro bagaje. Tienen toda la razón. También la universidad, cada vez que escuchamos la UNAM, ¿no? Sabemos que es una de las mejores universidades a nivel mundial. Del Toro, por supuesto, ¿no? Sí. Vemos al del Toro y decimos, porque soy mexicano. Pues claro, y yo también lo soy. Los panamericanos o los deportistas. Cuando vemos que los deportistas... De hecho, me causa cierta gracia ese pleito que hay en redes sociales cuando
gente con particular fervor felicita o felicitamos la medalla que ganamos, y hay otros Grinch que vienen y dicen, pues ¿cómo que ganamos? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cuánto entrenaste? ¿Y cuántas veces te levantaste temprano? ¿No? Pero es mucho que ver con lo orgullosos que nos sentimos de mexicanos. Pues bueno, yo quiero invitarlos a que vean junto conmigo esto que preparamos para poder conversar con nuestra audiencia al respecto del tema del día de hoy. Ha habido momentos que me dicen, porque eres más moreno, o como que me hacen a un lado. Entonces, por eso te puedo decir, y te lo digo por experiencia, aún existe eso. La experiencia de Carlos no está ausente de la realidad actual que viven algunas personas en nuestro país. Por el tono de piel o por ser indígena, la discriminación está presente. Así lo señala el estudio Por mi raza hablará la desigualdad de Oxfam México. En él apuntan que una persona con tono de piel más oscuro tiene menos posibilidades de ir a educación superior y por el contrario, con un tono de piel más claro, las mujeres tienden a tener un 43% de mayor probabilidad de obtener un empleo. ¿No? Y lo dicen los estudios del Colegio de México. Está estratificado en el sentido de que dependiendo del tono de tu piel, serán tus derechos o el dominio de poder que tú podrás obtener. Esta desigualdad de oportunidades también se vive en las comunidades indígenas, donde incluso la lengua materna se le excluye a los hijos. Los padres de familia no les enseñan la lengua materna, que es el náhuatl, a sus hijos. ¿Por qué? Muchos estudios apuntan a que no quiere que ellos pasen por las situaciones sociales de discriminación. Oxfam México estima que una persona indígena o con tono de piel más oscuro carga una acumulación histórica de desventajas en el ámbito social, económico y laboral, incluso en otros países. Yo tengo amigos que también son de aquí de México o de Venezuela o de Bolivia y la pasan muy mal, me cuentan cosas terribles. Lo podemos ver en los procesos de reclutamiento en las empresas, donde está abajito ahí en sus políticas de reclutamiento sutilmente colocadas. Lo podemos ver en la forma en que nos tratamos socialmente, lo podemos ver hasta en la forma en la que hablamos. Esto ha hecho que tampoco estemos contentos. El último estudio presentado por el INEGI sobre niveles de discriminación en México revelan que el 55% de la población acepta haber insultado a otro por su tono de piel, y la última encuesta nacional sobre discriminación en México elaborada por la CONAPRED arrojó que el 20% de las personas en nuestro país no se sienten a gusto con su tono de piel. Con información de Antonio Anistro, El Heraldo Televisión. Pero pues al final de cuentas no somos menos, ni nadie es más ni nadie es menos, pero lamentablemente sí existe aún eso. Y es que si lo consideramos, vivimos entre dos tipos de realidades. La primera que estábamos resaltando, cuán orgullosos nos sentimos de nuestra mexicanidad, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de lo mucho que amamos a nuestro país cuando no estamos en él. Y sin embargo, la realidad es que todos nosotros somos una cultura que también ejercemos un racismo y una discriminación constante, muy cruel, y de la cual además casi siempre cuando hablamos del tema somos de los muy pocos que no la ejercemos, ¿no? Casi siempre nos ponemos en una burbuja externa de análisis del tema, y sí han sido, y sí he visto, y sí me consta, pero casi siempre como que nos abstraemos nosotros de formar parte de una cultura que lo es así. ¿Cómo la vive cada uno de ustedes en los temas con los que trabaja cotidianamente? Pues a mí me gustaría compartir, ¿no? Un poquito justo desde cuando yo llego a la Ciudad de México. Sí, claro. Yo no sabía hablar español. Lo único que yo podía decir era sí y no. Y entonces, pero pues yo tenía el deseo de continuar estudiando. Porque para seguir estudiando en la comunidad es bastante complejo, para eso yo tenía que caminar 5 horas, ¿no? Y entonces llego a la Ciudad de México y me acepta una familia y el director de la escuela me dice, claro, puedes estudiar aquí sin ningún problema, pero no asumimos como las consecuencias de lo que te puedan hacer tus compañeros porque no sabes hablar español. Y literal, ¿no? Tal cual como fue... Era un trato terrible por los compañeros y creo que también la edad lo permitía que fueran tan terribles. Crueles, claro. Y entonces, como nada más decía sí y no, entonces los chavos me dicen, ay, esa india, ay, perdón, se me cayó el yogur. Me vaciaban así, literal, el yogur encima de mi falda, ¿no? O cuando nos tocaba trabajar en algún taller o algo, ay, perdón, con permiso. Y me echaban la pintura, me echaban chicle, me ponían chicle en la silla. O sea, todos los días yo salía de la escuela llorando y
Y pues mal, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué la gente puede ser tan cruel en este mundo? Dije, ok, sí, yo no les hablo como ellos me hablan, ¿no? Sí, y me cuesta trabajo. Y entonces, pero la verdad no entendí como toda esa magnitud de groserías, de eso. Pues yo todos los días iba feliz a la escuela porque estaba yo aprendiendo. Y entonces, pero los maestros que tuve, creo que fue como fui afortunada también en ese momento, porque mis profesores de español, de matemáticas, historia y la orientadora me apoyaron mucho y se quedaban horas extras para trabajar conmigo en oraciones, en lectura, en escritura, y entonces pues prácticamente concluí la secundaria y fui cuadro de honor en mis 3 años, pero tampoco yo sabía qué implicaba ser cuadro de honor en ese momento, ¿no? Un día del salón me sacan así, literal, una compañera, traía yo mi cabello amarrado, porque yo tenía el cabello muy largo, hasta abajo de la cadera, y entonces me dice, mira India, estás ahí en el cuadro de honor, y yo, ¿y eso qué, no? Para mí, la verdad, no me representaba nada, no me significaba nada, porque yo a lo que iba a la escuela, pues, era a estudiar y a hacer las tareas y a aprender, ¿no? O sea, yo no veía como malo o estar en el cuadro de honor o tener un 9.8 de promedio, ¿no? Y entonces, y son cosas que yo creo que justo nuestra sociedad no... O sea, yo creo que por desconocimiento a las otras lenguas que existen en nuestro país pasan estas cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ha pasado este tiempo, además de felicitarte, por supuesto, preguntarte, ¿te encuentras alguna razón por la que este tipo de actitudes existan? Una vez que pasó ya todo este tiempo, ¿le encuentras alguna explicación? Pues es que siento que por falta de desconocimiento a muchas cuestiones, tanto con cultural, tanto lingüístico, tanto, no sé si llamarlo una formación, una formación, ¿no? En general, o sea, de lo que tendríamos que estar conociendo qué hay en nuestro país, aparte del español, cuántas más lenguas se hablan, ¿no? Aparte del chinanteco, aparte del mixteco, aparte, entonces, y yo creo que justo como se dice, ¿no? O sea, no puedes valorar algo que no conoces, entonces si desconoces esto otro, pues obvio lo vas a ver feo, lo vas a discriminar porque no conoces sobre ese tema. Yo creo que para poder valorar o apreciar algo, necesitamos conocerlo para poder apreciarlo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué será que se da, que exista este tipo de como ambivalencia o este sentimiento doble en el cual que no se nos cuestione tantito nuestra mexicanidad o nuestras raíces porque de inmediato nos entra este fervor porque somos mexicanos, pero al mismo tiempo somos entre nosotros tan separatistas, tan discriminatorios? ¿A qué se debe esto? ¿O por qué cómo podemos explicarlo? Creo que hay un asunto de permisividad en el que somos educados, socializados, donde entendemos o creemos que todos los humores y todos los discursos, aunque no afecten y dañen, están bien, aunque hay lo que llaman chistes negros, ¿no? El hecho de calificar algo como negro y dándole el calificativo negativo es por sí mismo ya algo que favorece las dinámicas de discriminación y sobre todo para personas que están racializadas. Entonces creo que cuando desde que socializamos y permitimos que en los discursos con nuestras amigas, amigos, familias haya como estos pequeños chistes, estos pequeños discursos bajo la mesa, creo que desde esa permisividad es como se va y vemos como algo muy natural el hecho de que podamos hacer chistes, ¿no? De que la palabra que se decía en el estadio fuera tan natural y tan defendida por cierto sector, ¿no? Creo que el asunto, y eso tiene que ver mucho también con el asunto de la racialidad y la discriminación por raza, la xenofobia, es el asunto de la permisividad. ¿Qué tanto somos permisivos al momento de señalar lo que nuestros amigos hacen que puede resultar y caer en una dinámica de discriminación, ¿no? Creo que ahí va como un poco la ambivalencia, porque podemos sentirnos orgullosos colectivamente, pero en algún punto en ese mismo orgullo colectivo hay discursos que favorecen la discriminación. Y justamente por seguir la colectividad no lo reconocemos, no lo señalamos y entonces se siguen reproduciendo generacionalmente. Bueno, también se dice que somos como la generación de los memes y está muy bien compartir chistes, lo que sea, pero justo como dice Carlos, cuando se llega a los chistes con la intención de denigrar al otro, a la otredad, pues sí, justo cuando caen en lo que son discursos de odio, es pues sumamente grave porque los discursos de odio anteceden los crímenes de odio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora,
discriminamos de muchas formas. Discriminamos racialmente, discriminamos en términos de género, discriminamos. ¿Qué tipos de discriminación podemos ubicar o de violencia en este sentido identificamos? Bueno, yo te diría en el tema de la migración o la movilidad humana, es, por ejemplo, las personas mexicanas en Estados Unidos que regresan a México ya sea por una deportación o de manera voluntaria, sobre todo las personas que hoy les conoce como Dreamers, pero todos aquellos jóvenes que crecieron, se educaron en Estados Unidos y están de vuelta en México, aunque sus padres hablaran español o algún otro idioma, se educaron en un sistema desde medios y con la sociedad en inglés. Entonces, cuando regresan a México es el mismo caso que la compañera. No pueden hablar un perfecto español, ¿no? Que los identifique como mexicanos, digamos. Exacto, y la población retornada en México muchas veces dice, bueno, o sea, es que pues esta es la manera en que yo hablo el español, ¿no? Y cuando están allá porque no hablan un perfecto inglés y cuando están acá porque no hablan un perfecto español. Y entonces llega un momento en que podemos rechazar tanto a la otra persona que estamos, yo creo que además de obviamente todos los sentimientos que se pueden generar de frustración y todo, les estamos haciendo un choque de identidad, porque entonces esas personas te estás burlando de su identidad, de realmente esa persona es como es por muchos factores, ¿no? Y cuando tú te estás burlando de esta persona, pues estás generándole un choque de identidad donde ya no saben cómo tienen que ser para ser aceptados. Y es como le decía Carlos, al final, ¿dónde queda la parte? Y yo creo que eso es un poco a la pregunta anterior que decías, ¿qué podría ser lo que aqueja todo esto? Pues lo dijo muy bien la compañera, es ignorancia, es falta de educación, a que somos todos y todas mexicanos o somos todas y todas personas, pero dentro de la individualidad, cada uno formamos cosas diferentes porque tenemos pasados o historias diferentes, ¿no? Que esto es bien interesante, sí, porque la herencia cultural y la herencia en términos educativa que recibimos de nuestros padres, muchas ocasiones es muy hasta frustrante. Por ejemplo, ser papá de una niña y querer asegurarte de educar con lo más igualitario posible y que tu lenguaje sea lo más inclusivo posible, y tú mismo te das cuenta cómo utilizas expresiones machistas contrario a todo deseo, pero el punto es que están tan plantadas en nuestro ADN que de repente cuesta mucho trabajo. En este sentido, ¿qué se está haciendo hoy o cuáles son los retos que tenemos justamente en nuevas generaciones para tocar estos temas? Porque uno podría pensar que, por ejemplo, en redes sociales, hoy estamos como sociedad mejorando muchísimo, tocamos estos temas de inclusión, de apertura, ¿no? Todo hashtag que defienda raza, animalitos, ¿no? Lo políticamente correcto hoy pareciera estar muy en boga, pero yo me pregunto, ¿esto es cierto o quienes están trabajando en estos temas tienen una opinión distinta de la realidad? Pues yo creo que las políticas públicas son un punto fundamental porque ahorita están alimentadas del racismo, como decía Alicia. Ni siquiera el derecho más básico a la educación se puede ejercer porque no hay un sistema inclusivo. No se contemplan las distintas lenguas que hay aquí en México y pues además de ignorancia es un hecho histórico. México es un país, como dices, colonizado, entonces, pues, por ejemplo, las poblaciones indígenas han sido un grupo oprimido, pues, desde siempre. Entonces, sí puede incomodar hablar de esto, como decías, porque sí es difícil aceptar que somos parte del grupo opresor, pero por lo mismo tenemos una deuda histórica con todas las poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Y en esta historia de racismo y de discriminación, el hecho importante es que lo que sí ha venido cambiando es la cantidad de personas o instituciones que están tratando de atender estos temas y comenzar a generar un cambio que tiene un poco que ver con los proyectos en los que ustedes pueden estar cerca. ¿Qué tanto sienten que en este sentido se está avanzando? ¿Hacia dónde están los retos principalmente? Que uno de los que ya hablamos es educación, sería uno de los principales retos. ¿Cuáles son los otros retos? Yo, pienso que, últimamente se ha hablado mucho, ¿no? En cuanto hablaré como desde mi experiencia, ¿no?
desde todas las lenguas indígenas. Se ha hecho política pública, en el 2003 creo, si no me equivoco, salió la Ley General de los Derechos Lingüísticos, en donde se establece que los niños deben de aprender o de recibir una educación desde su lengua indígena. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos, nosotros como Estado o instituciones, ¿qué está haciendo realmente para que pueda haber una verdadera educación o una verdadera formación para todos estos docentes que están frente a grupo para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? En estas cuestiones creo que muchas instituciones han tenido iniciativa para poder hacer, pero sin embargo no se ha logrado como concretar algo. Hablamos, en México hablamos 68 lenguas, 364 variantes. Dentro de todas esas variantes, yo que hablo Jeme, existe de 11 variantes a 14 variantes, dependiendo de... El Instituto Lingüístico de Verano creo que considera diferente y el INALI también considera otras variantes. Y entonces son bastante distintos. Y entonces, pero yo creo que si se hace como real una formación que esté verdaderamente planteado desde los pueblos y comunidades originarios y se enseña a leer y a escribir a los que son docentes, yo creo que tendríamos que estar como apuntando hacia eso, hacia la formación docente y hacia la, no sé si reeducación a nosotros mismos como ciudadanos para poder justo valorar y respetar lo que tenemos como esto en el país. Que ese es también uno de los grandes retos, finalmente, ¿cómo podríamos, qué necesitaríamos cambiar como sociedad para ser más, ¿qué sería la palabra? Tolerantes, menos ignorantes, la combinación de todo esto en una licuadora. Yo, bueno, complementando un poco las últimas preguntas, por ejemplo, un avance que es nada más una semilla del camino que se necesita por recorrer, es que en el pasado julio se hizo una reforma a la Constitución Política, donde ya se reconoce en la Constitución Política que no solamente somos personas multilingües, plurilingües, sino también se reconoce a la comunidad afromestiza. Y el que simplemente esté la población afromestiza en la Constitución, ya es como el parteaguas que en las personas que estudiamos aquí en México y abrimos los libros de CEP, no se hablaba de la población negra que existe, de la tercera raíz. De aquí en adelante, las políticas públicas tendríamos que ver que se les diga a todas las personas que existe una tercera raíz. ¿Por qué? Porque existen personas afromestizas o negras, dependiendo cómo ellas se identifiquen, en las costas de nuestro país. Y no son parientes de un turista que vino y se quedó. Exactamente, y que nuestra sociedad se va a seguir mezclando y se va a ir transformando por todas las comunidades migrantes que vienen. Y si a alguien en este momento no le está pareciendo, que dé un vuelto a la historia, y esta ciudad al menos se pobló con libaneses, con españoles, entonces yo creo que todo va conectado y justo ¿cómo lo llamaríamos? Pues simplemente conocer nuestra historia, ¿no? Si conocemos nuestra historia, es decir, no tendríamos por qué cerrarnos a las nuevas poblaciones que están viniendo por los diferentes motivos que tú creas, ¿no? Y entonces, nada más para cerrar en la parte de afromestizo, no solo es reconocerlo en la Constitución, sino es que ahora haya programas destinados a esta población para que puedan desarrollar, visibilizar su cultura y que todo mundo se sienta orgulloso de que puedes ir a 2 horas en la Costa Chica de Guerrero a conocer a la comunidad de Coajinicuilapa y que tienen un museo comunitario de la afrodescendencia maravilloso. Rebeca, ¿cómo explicarse el que conforme nos hemos ido convirtiendo en una sociedad mucho más conectada, hablo de plataformas digitales y todo esto, y una sociedad del conocimiento como tal, que sería la intención de conectarnos e intercambiar conocimiento, ¿por qué vemos un fenómeno que se repite lo vemos hoy en México, lo vemos muy presente en Estados Unidos, en Europa también lo hemos exacerbado? ¿Por qué pareciera que nos estamos volviendo más intolerantes con la migración cuando mientras más pasa el tiempo, más queda claro que todos somos de todos lados y somos el resultado de todos los migrantes anteriores? ¿A qué se debe esto? ¿Te explicas? Yo creo que hay papeles importantes. Uno es la de los medios de comunicación y no hablo solamente, o sea, incluido todos los medios, todas las propagandas, todos los comerciales que nos han enseñado. Cuando ves que se fije la audiencia en los típicos comerciales de revistas, que son familias
blancas, bien vestidas, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿cuál es nuestra realidad todos los días, no? Entonces es como que te proyectan cómo deberíamos de ser, Ese ¿no? aspiracional famoso. Exactamente, pero realmente voltearnos a ver los unos a los otros y darnos cuenta que... Ninguno somos como los del anuncio de este centro comercial o de ese producto en particular. Exactamente, y realmente, aunque sea reiterativo, es mucha educación, pero desde los planes de estudio, ¿no? Desde si a los niños les enseñas que hay una gama gigante de colores, ¿no? Y toda su vida llevan esta gama de colores que existe, ¿por qué algún día van a rechazar algo que desde niños conocieron, ¿no? Y si desde niños les estás enseñando a este sí háblale, este no, o sea, porque en algún tiempo de la educación en México eso existió, ¿no? ¿Hay algún grupo o contexto en el cual este tipo de discriminación o de violencia se dé con mayor intensidad? ¿Se da más entre personas de superclase social? ¿Se da más entre personas de menores recursos económicos? ¿Más entre güeritos que entre morenitos, que en extranjeros que en mexicanos? ¿Hay algún grupo particular en donde se da más esto? Pues yo creo, y eso es un poco complementando lo que dijeron las compañeras desde sus perspectivas y también un poco a las preguntas que has hecho, creo que falta un asunto y algo que es necesario es el asunto de mirar todo y analizar todo desde la interseccionalidad, ¿no? Es decir, creo que ya no se trata de hablar de qué grupo vive más violencia, sino más bien en qué cruces de diferencia las violencias se acrecentan. A ver, está mejor todavía la forma en la que lo planteas, claro. Es decir, pensemos en una mujer afromestiza, afrodescendiente, pero no solo pensemos que en que es mujer, sino que es una mujer trans. No solo pensemos que es una mujer trans, sino es una mujer trans con discapacidad. Entonces hablamos de un cúmulo de intersecciones donde la violencia se acrecenta, es decir, es una mujer trans con discapacidad afrodescendiente. Entonces, en el cúmulo y justamente en este cruce de las diferencias, creo que es lo que nos va dando pistas sobre, no sobre grupos que viven más violencia, sino en dónde y quiénes sufren estas violencias, ¿no? Y más cómo atenderlas, entonces. Justamente, entonces podemos pensar como en un concéntrico, círculos concéntricos, donde en el centro están el hombre cisgénero, heterosexual, blanco, de clase alta, y a su alrededor se van abriendo las diferentes, justamente las diferencias, ¿no? Los hombres indígenas, los hombres afrodescendientes, las mujeres trans indígenas, mujeres trans afrodescendientes, ¿no? Creo que así podemos entenderlo. Ya no se trata de ver, y creo que eso es un poco lo que falla en la atención desde la política pública, pensar en grupos aislados y no en grupos a partir del cruce de sus diferencias. Entiendo perfecto, porque eso aísla más a los demás en la medida en la que centro mi atención en uno solo y además lo estoy haciendo de manera súper acotada, no estoy en realidad viendo el problema. Eso está, qué maravilla que nos expliques esto correctamente. ¿Qué propondrían ustedes si estuviera en esta varita mágica y la tuvieran un ratito, de las opciones que tendrían, qué cambiarían radicalmente para generar una aceleración en el cambio que necesitaríamos tener? Pues justo lo que dijo Carlos, políticas públicas con un enfoque interseccional, pero también con perspectiva de género. Es necesaria la transversalización de la perspectiva de género, porque, pues sí, aunque las mujeres seamos la mitad de la población, sigue existiendo una violencia estructural contra nosotras, pero al mismo tiempo, como dice Carlos, ver las necesidades diferenciadas que existen, las poblaciones indígenas, las disidencias sexuales, justo el tema trans, ahorita también, pues México sigue siendo uno de los países con más crímenes de odio a la comunidad LGBT+. Son muchísimas cosas que hay que atender con las distintas perspectivas, pero siempre desde el enfoque de derechos humanos. Que se antoja un reto muy grande por lo diverso de los trabajos que se tendrían que generar, ¿no? Déjenme, les quiero presumir, dejar el tema tantitito, hagamos una pausa en esto, justamente en el gran reto por la multitransversalidad que habría para atenderlo. Los invito a que veamos rápidamente nuestra agenda universitaria, vayamos enseguida a hacer un corte y regresemos. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV, esto es Generación H, pero chéquense nuestra agenda universitaria y vamos a un corte, regresamos rapidísimo. Un joven de la etnia huixarica, Huichol, fue reconocido como el mejor promedio de la generación 2014-2019 de la Universidad Académica de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas.
Facundo González se recibió como licenciado en Derecho por la UAS, en una ceremonia realizada en el Teatro Fernando Calderón en la capital zacatecana, y fue acompañado por su familia. La Universidad Nacional Autónoma de México mantiene abierta la convocatoria intersemestral del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Las becas son para miembros de un pueblo indígena o afrodescendiente y, preferiblemente, ser hablante de una lengua indígena. Se pagará un cheque durante 11 meses, además de un apoyo tutorial permanente y clases de regularización en matemáticas e inglés. La UNAM informó que el 16 de agosto es el último día para la recepción de solicitudes y que los resultados se darán a conocer en la primera semana de septiembre. Gerardo Romero, geógrafo náhuatl, recibió recientemente el premio Arturo Warman, que se entrega a las mejores investigaciones en el área de ciencias sociales por su tesis, Megaproyectos, Despojo y Resistencia, el caso de la Sierra Norte de Puebla como territorio estratégico en disputa, que puedes leer en línea. A lo largo de la tesis, Gerardo explica desde diversos ángulos la lucha que ejercen las comunidades locales de la Sierra Norte de Puebla por mantener la salud y la diversidad del territorio que habitan. Esta lucha es vital en más de un sentido. Búscala en línea. La UNAM estrena casa en Juriquilla, Querétaro. La Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Juriquilla, arrancó con sus primeros 200 alumnos. Se espera que en los próximos años se sumen 1000. Juriquilla responde a las necesidades de mayor oferta de educación en México. Si bien Querétaro tiene una cobertura por arriba de la media, es importante abrir más espacios ante el crecimiento económico e industrial. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso y el tema da evidentemente para incluso poder comprometer a mis invitadas e invitados a acompañarme a un programa adicional. Y además, déjenme de verdad utilizar mi hashtag favorito en este caso, que superen eso, novatos, por el gusto de poder tener a mujeres y hombres que entiendan estos temas y nos ayuden a entenderlos, porque, como platicábamos hace ratito, aún en el mejor afán de desarrollar correctamente y entender el tema para que lo entendamos entre todos mejor, es fácil darse cuenta cómo uno es víctima de sus propios paredes y cajitas mentales, y pues uno se asoma y dice, oigan, sáquenme de aquí, de donde estoy, pero no es sencillo, ¿no? ¿Cómo influyen, y esto es parte de lo que comentábamos justo ahorita antes de entrar al aire, cómo influyen las desigualdades en estos temas? ¿Cómo generan desde las desigualdades estos fenómenos de discriminación que uno no pensaría que sucede así? Pero platíquenos un poquito al respecto, por favor. Bueno, México es uno de los 10 países más desiguales, a pesar de que al mismo tiempo contamos con bastante número de personas ricas, pero seguimos existe la pobreza y por eso en unas décadas se elaboró el término de pobreza extrema, porque ni siquiera se cumplían con los requisitos mínimos para poder desarrollarse. Entonces esto habla de que históricamente hemos estado siempre desiguales por este tema, recordemos, de las castas, pero en temas actuales se habla de las distintas economías y de la desigualdad. Entonces, cuando a alguien se le siembra que sí, efectivamente somos un país desigual, pero no por ello quiere decir que las personas migrantes que vengan a México y que su intención sea quedarse en México, eso no quiere decir que nos van a quitar nuestros trabajos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, que es como el mismo caso de los mexicanos en Estados Unidos. Las oportunidades laborales, si bien se pueden abrir para todos, simplemente puedas que unos los acepten y otros no, y unos cumplan con el perfil y otros no. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas centroamericanas que vienen a México, su nivel de estudios es muy bajo frente al de la población mexicana. Entonces, esa sería una cuestión de que a pesar de que somos un país desigual, las personas en el caso centroamericanas no podrían robarnos empleos. ¿Por qué? Porque su nivel educativo es menor, ¿no? Y justo también ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Realmente es porque somos desiguales? ¿Porque tenemos rechazo a otras nacionalidades, a otras formas de hablar, a otras formas de vestir? ¿O porque son población pobre? Y esto es lo que se le llama la aporofobia. Aporofobia. La aporofobia es el rechazo a una persona pobre o que tú crees que es desigual en muchos sentidos a ti, ¿no? Porque carece de muchos recursos. Y entonces la pregunta aquí es, ¿realmente estamos rechazando al migrante por ser migrante, por ser pobre, o simplemente por otro tipo de cuestiones que hablaba como Carlos, ¿no? Cosas que se cruzan. Y que es un tema que además recientemente en medios hemos visto muy presente por todos los fenómenos que a nivel gubernamental se están comentando, desde la presión de Estados Unidos hasta las acciones que estamos tomando nosotros con nuestras fronteras en el sur. Y me llama la atención porque
son problemas que tienen que ver incluso con los migrantes. Me llama incluso aquí un tema. Migrantes que se quedan en un país y que contribuyen y que pagan impuestos y que hacen todo lo que hacemos todos los demás. Curiosamente, por ejemplo, en muchos países, México es uno de ellos, no pueden votar, ¿no? Y es interesante porque pues no votan, pero sí pagan impuestos, sí cumplen con todas las regulaciones, ¿no? Y eso uno supondría que es parte de lo que te debería dar derecho a decir cómo el gobierno está funcionando en tu país. En términos de género, yo quisiera preguntar, ¿cuáles son las medidas extremas de urgencia que necesitamos tomar? Ya parece que la insensibilidad cada vez más está presente en todo y al mismo tiempo el tema está en ebullición y ya vemos a quienes nos hierve la sangre y nos sentimos muy mal y muy incómodos y muy frustrados. ¿Por dónde está la cosa hoy? Bueno, yo quiero retomar un poquito Por de lo favor. que dijo Rebeca. Ahorita hay un discurso muy fuerte antimigratorio y bueno, esto ha sido desde hace décadas. México ha adoptado medidas hegemónicas que siguen los pasos de Estados Unidos, pero ahorita hay pues un discurso muy xenofóbico y es sobre todo a las personas migrantes centroamericanas y sí, está esta idea de que ¿por qué hay que darles derechos si ni siquiera son ciudadanos, ciudadanas? Cuando pues, los derechos humanos son universales. Sí, claro, ¿no? claro. Y también, viéndolo con una perspectiva de género, cada vez hay más mujeres migrantes que vienen de Centroamérica hacia el norte y pues las violaciones a sus derechos humanos son realmente atroces. El crimen organizado, pues tienen que incluso desde antes de tomar el viaje tomar métodos anticonceptivos porque ya saben que van a ser víctimas de violencia sexual. Luego, pues muchas veces son ellas las que tienen que alcanzar a sus maridos allá arriba, entonces viajan solas, con hijos, con hijas. Entonces son como más susceptibles a todas estas violaciones. Ahora, este es un fenómeno que no es nuevo, este es un fenómeno que se ha venido dando a lo largo de la historia. Pues las migraciones nos acompañan a toda la humanidad, sí. Ahora, por lo que ustedes tienen detectado, la violencia que están sufriendo está creciendo, las medidas que los gobiernos toman para atender esto están siendo menores, son mejores. ¿Cómo estamos actuando como país en ese sentido? Pues cada vez está peor, incluso desde el sexenio pasado con Peña Nieto, con el plan Frontera Sur, pues está La Bestia, que es el tren que toman. Con ese plan aumentó la velocidad para que pues menos migrantes pudieran subirse a él, pusieron barrotes para que puedan, más bien, pues incluso para aumentar las muertes, han aumentado las detenciones. Ahorita la Guardia Nacional tiene, pues, ¿cómo se dice? La facultad de detener a las y los migrantes y pues todo esto aumenta la criminalización. Entonces, aunado a todo lo que viven, no solo por el crimen organizado, pues está ahora una sociedad muy xenofóbica. ¿Cuáles son los efectos que se antojan evidentemente negativos que podemos prever de este tipo de acciones que están sucediendo hoy en México y que las hemos visto suceder en otros países? Pues creo que está el asunto de reforzar estereotipos, ¿no? Creo que, y eso también no hay que confundir un poco porque parece que las acciones en el discurso son positivas, es decir, las instituciones están manejando un discurso muy buena ondita de decir no va a haber detenciones, va a haber respeto a los derechos humanos, pero el punto es que en las acciones el hecho violento de tener a alguien, aislarlo de la comunicación en un lugar frío, sin las condiciones óptimas que merece para el respeto a su dignidad humana, es justamente denigrarlo, ¿no? Y el asunto ahí es ok, no hay este asunto de violencia racial, ni migrante, ni xenófobo, porque no se le detuvo con violencia, pero en el asunto de dónde está, se le están ofreciendo las condiciones de vida digna que merece, no, el asunto es
el discurso buena ondita que nos están dando instituciones y funcionarios públicos es uno, las acciones y las repercusiones psicosociales que viven las personas migrantes son otras, ¿no? Y creo que esas son las consecuencias, van a ser las consecuencias inmediatas, es decir, reforzar estereotipos. Hace poco, cuando fui a la terminal de autobuses de Observatorio, empezaron ya a pedir identificación, cosa que nunca hacían, y ahí está el asunto de filtros, ¿no? ¿A quién sí le pides identificación y a quién no? A un chavo al lado de mí no racializado no se la pidieron, a mí me la pidieron, ¿no? Después de un chequeo. Entonces creo que el asunto inmediato se van a reforzar estereotipos, es decir, quién es migrante, una persona racializada, una persona morena, una persona afrodescendiente, una persona que habla como tal o como cual, cómo se viste. Creo que ese es el asunto inmediato. Y al reforzar estereotipos, los discursos y las radicalizaciones de odio hacia ciertas personas se van a enfatizar. Creo que eso es lo inmediato. Y un tema que justo va en medio es, si refuerzas estereotipos, muchas veces, y otra vez, perdón, pero los medios de comunicación juegan ahí un papel elemental, es lo que dijo Erika, es la criminalización. Cuando leemos el periódico es asaltantes colombianos. ¿Por qué tenemos que decir la nacionalidad? Cuando hay asaltantes de Polanco, asaltantes queretanos, asaltantes queretanos, o sea, ¿por qué siempre tenemos que subrayar la nacionalidad? Y en esta noticia que hubo hace unas semanas de una mujer que asesinó a un hombre, creo que escuchamos más veces que era de israelí a que era un mafioso, ¿no? O cosas así. Entonces, justo esta parte de criminalizar, ¿no? Siempre hay veces que con ciertas nacionalidades, colombiano, cocaína, o sea, cosas que ya traemos estereotipadas y que justamente hay que descriminalizar y también desmigratizar ciertas cosas, ¿no? Y verlos como personas. Totalmente de acuerdo contigo, y que además me trae a colación esto que estabas tú comentando. Al final del día, todo esto de no atenderse termina por generar crímenes de odio, y esa es parte de lo que hoy requiere de una atención muy particular. Los invito a que veamos juntos esto que nos hizo el favor de producir nuestra H Redacción, que es sobre las matanzas en Estados Unidos y el discurso de odio. Vamos a verlo y platicamos de regreso. Sin duda, un fin de semana trágico en Estados Unidos. 3 tiroteos masivos dejaron un total de 30 muertos y 60 heridos. Estas tragedias, tiroteos y balaceras ya son muy comunes en la Unión Americana, y el móvil en varios casos son crímenes de odio. Todo apunta a que sí. Hay de alguna manera elementos que de alguna manera sí condicionan o sí dirigen la mirada hacia lo que fue un crimen de odio en contra de hispanos. En lo que va del 2019, la asociación Gun Violence Archive reporta un total de 252 ataques masivos de enero a agosto. El saldo es de más de 1,000 víctimas y la pérdida de la vida de al menos 260 personas. Así hemos sido testigos de distintas masacres en Los Ángeles, California, en Florida, Chicago, en San Diego y en universidades como la de Carolina del Norte o el Colegio Highland Ranch en Denver, Colorado, entre otros. Tan solo este año, de los más trágicos son el tiroteo en el estado de Virginia en junio, donde murieron 12 personas, y uno de los más recientes en California durante el Festival Gastronómico del Ajo, donde hubieron 3 muertos, 3 heridos y entre ellos un niño de 6 años de edad. Hay una tendencia a la alza. Según cifras del Gun Violence Archive, en 2018 ocurrieron 340 tiroteos masivos, y en lo que va del 2019 se han reportado 252, siendo California, Washington y Chicago los estados con mayor número de ataques. Esto es tan solo en 2019, porque en la memoria de los norteamericanos están presentes otras masacres igual o peores como las de este fin de semana. Habla mucho quizás de la cultura, de la educación estadounidense, que quizás hay temas como la soledad, en donde se encuentran muy sometidos por el no triunfo. Año 2017, Las Vegas, Nevada. Se registra una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Un francotirador disparó sobre el público en una clausura de un festival de música, dejando 58 muertos y más de 500 heridos. 2007, en el campus universitario de Virginia. Un hombre de 23 años de edad entró y disparó contra estudiantes, dejando un total de 32 personas muertas. En 2016, en Orlando, Florida, mueren 49 personas en el bar Pulse después de que el tirador entrara y tirara a quemarropa a los asistentes. En 2012, un sujeto mata a su mamá, y luego en la escuela de Connecticut mata a 20 niños y a 6 adultos. Con información de Juan Antonio Nistro, El Heraldo Televisión. Y hemos escuchado a lo largo de los últimos días muchas razones por las que este tipo de acciones de odio se dan. Incluso hemos escuchado la incidencia
déjenme recalcar mis comillas más claras, de los videojuegos para provocar este tipo de violencia, pero curiosamente es exclusivamente en Estados Unidos en donde los videojugadores sufren ese tipo de trastorno zombie que los obliga a salir a matar a tanta gente, y a nivel mundial este tipo de reacciones que producen videojuegos no son similares. Lo comento en tono irónico precisamente porque me da risa la estigmatización que hay en muchos casos, en el de los videojuegos. Sin embargo, lo que no es motivo ni de entretenimiento ni de gracia es la participación que hemos visto que tú ya resaltabas, Rebeca, no solamente de los medios de comunicación en general, sino hoy sabemos de casos, por ejemplo, como el de Cambridge Analytica, en el cual la información que me estaban entregando estaba perfilada particularmente a mis gustos, a mis usos y costumbres, para ayudarme a odiar más eso que soy propenso a odiar y para querer más eso que soy propenso a querer. Y con ello yo les debo decir que a mí se me rompió el corazón con Internet, porque pensaba que era un lugar mucho más neutral y plano para poder platicar entre todos y entendernos entre todos. Hoy me doy cuenta que más bien lo que se parece que sucede es que se alientan estas burbujas que nos aíslan en nuestras propias realidades. ¿Qué tanto de lo que yo estoy diciendo les hace sentido? ¿Están o no de acuerdo? ¿Ayudan o no ayudan las plataformas sociales para combatir el tema que estamos platicando el día de hoy? Pues creo que ayuda el enfoque de las redes sociales, es decir, cómo generamos, a quiénes seguimos y con quiénes debatimos. Hay algo que es innegable y es el acceso a Internet como un derecho humano, es decir, el acceso a la comunicación para todas las personas. Coincido, ok, El sí. punto y pedir que se regule o que haya alguna especie de limitaciones, incluso reglas para suprimir mensajes que pueden fomentar el odio, no tiene sentido porque queríamos en un asunto de libertad de expresión, leyes, protección de derechos, tal, ¿no? Creo que el asunto es denunciar los mensajes de odio en redes sociales, pero al mismo tiempo ir generando y saber que no a todas las personas les vamos a responder y que las discusiones públicas que hay en redes sociales también se traspasan al cotidiano. Es decir, parte de lo que está pasando ahí que es un reflejo de lo que estamos viviendo en las relaciones interpersonales. Es decir, necesitamos llegar a un punto medio en entender que no es que Internet o plataformas digitales sean otro mundo u otra realidad, sino más bien es un reflejo de las discusiones que hay. Qué bueno esto que comentas, Carlos, porque justamente lo que yo quería preguntarles es, ¿será que en redes sociales hoy vemos, por ejemplo, que se puede exacerbar la violencia en términos de acoso, de insulto, de todo esto, por esta falsa y tonta creencia del anonimato, el que yo estoy haciendo algo desde la secrecía de mi cuarto, debajo de mis sábanas, y creo que no me está viendo nadie más que aquellos a los que insulto? ¿Cuáles son esos elementos que, por qué nos volvemos tan super dupers en las redes sociales cuando se trata de unirnos a este tipo de discursos de odio? Bueno, quiero retomar también que justo la violencia que sucede en el Internet, en redes sociales, no es una violencia ficticia, es una violencia real. Tienes toda la razón. Entonces, justo, hay que saber diferenciar entre lo que son los discursos de odio y la libertad de expresión, porque los discursos de odio, yo en lo personal sí creo que se deben de censurar. No, muchas veces se dice, pues hay que combatirlos con discursos, con enfoque de derechos humanos, y hay que, pues, tener mejores posturas, pero los discursos de odio sí son muy peligrosos. Hay que ver, pues, justo lo que vimos ahorita con el discurso de odio del presidente Trump, pues eso ha hecho que justo salgan de las coladeras, pues todas estas personas que son pues, sumamente racistas, que son supremacistas blancos. Dices algo muy interesante, además, y que me gustaría que nos compartieras tu opinión al respecto sobre esto. Uno de los grandes diferenciadores que querríamos encontrar es hasta dónde hablamos cuando hablamos de libertad de expresión y hasta dónde esta libertad de expresión queda cancelada. No es justificable la libertad de expresión cuando ¿qué? Pues hasta que se vulnera el derecho de otra persona. Ok. Cuando tu discurso pues tiene
la intención de oprimir a la o el otro. Ajá, de humillar, de hacer muy... en ese momento ya no es defendible este tema de es que estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Así es como lo entendemos. Coincido completamente y te agradezco que nos lo expliques así, porque justamente esa es una de las grandes banderas que hoy vemos en redes sociales. Y curioso porque todos somos, cada vez oímos más cuando hablamos hasta en términos holísticos, todos somos uno, pero todos somos únicos y todos somos irrepetibles. Entonces, esto a veces cuesta trabajo llevarlo de lo romántico y filosófico a lo práctico y a lo social. Tenemos un gráfico que nos preparó nuestra H Producción, ¿verdad, señor? Muchísimas gracias. Y que habla justamente de la diversidad de la población en México y que quisiera compartirles justamente para pues tratar de, junto con ustedes, discernir de cómo se da esta diversidad de población en México. Pero hablamos de 16 millones de personas que pertenecemos a alguno de 62 grupos étnicos. Tenemos además más datos al respecto, pero que dan cuenta justamente de esto que ustedes comentaban. Somos tan distintos y tan diversos que es irónico, por decirlo menos, que cometamos actos de discriminación y de separarnos entre nosotros mismos. Y vemos que la mayoría en términos de diversidad de población, la mayoría están ubicadas en Oaxaca, Chiapas, Baja California, San Luis Potosí, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Yucatán, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Nayarit y Veracruz, que son entonces estados que podríamos considerar en todo sentido con una riqueza cultural espectacularmente grande y que en la medida en la que nos aseguráramos de proteger estaríamos mucho más contentos. Y de esta diversidad, de estos 16 millones de indígenas, hoy hablamos de 6.7 millones que hablan una lengua diferente al español y existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes en todo el país o lenguas originarias. ¿Cómo has pensado cómo podríamos resolver un reto en términos de comunicación? ¿Cómo le hacemos para hacer contenidos para tantas lenguas y tan diversas sin que perdamos veracidad, sin que perdamos oportunidad? El que la información esté lista a tiempo siempre además es muy relevante. Ha habido esfuerzos incipientes de algunos estados por tener sitios web, por ejemplo, de gobierno que presenten información en lenguas originarias. ¿Qué otros ejercicios se te ocurre que pudieran llevarse a cabo para que esto fuera un poquito más amplio? Ay, pues actualmente, como te comentaba hace rato, pues se ha hecho políticas, ¿no?, educativas y pues se está aportando justo a la formación de los docentes que son bilingües de alguna manera, sí. Y entonces ellos a su vez trabajan con los estudiantes que hablan alguna lengua indígena. Pero también es muy erróneo porque las mismas instituciones también, o sea, por ejemplo, yo hablante de la lengua chinanteca, me mandan a una zona zapoteca, sí. Y entonces pues ya no va de acuerdo a lo que está diciendo la política, ¿no? O sea, justo un poquito con lo que comentaba Carlos hace rato, el discurso que manejamos políticamente pues es bien bonito, sí. Pero ya a nuestras prácticas sociales, yo creo que entramos todos, sí. O sea, ya no es de acuerdo a la práctica cotidiana, a las prácticas sociales. Yo creo que tendríamos que como sociedad, como profesionales de la sí. educación, como instituciones dedicadas a estas, yo creo que en general a la educación, tendríamos que iniciar por fomentar, por el respeto, por hablarlo. Hablamos de intérpretes, de traductores, pero también volvemos a caer en lo mismo cuando no corresponde a la misma variante, cuando sí. no corresponde porque, o sea, justo, sí, hay 68 lenguas. Pero se hace un trabajo ahí complejo, se antoja un trabajo intensísimo, ¿no? Es un trabajo muy, muy complejo que tendríamos que, creo que, unirnos muchísimas claro. áreas para poder llevar a cabo algo, una metodología o una propuesta que aterrice a estas realidades o a estos contextos. Estoy totalmente porque en muchas ocasiones, ¿no?, los lingüistas nos peleamos con los pedagogos, Yo creo que aquí tendría que sumar el esfuerzo de lingüistas, pedagogos, psicólogos. Hay mucho ahí de conjuntar de trabajos, Alicia. Y yo te quiero agradecer y quiero agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado. ¿En dónde podemos rápidamente, si hay algún sitio o red en donde podamos contactar para información relacionada con lo que ustedes están o los temas que están trabajando? Carlos. En mi Twitter, @de_Vizcaya, THE Vizcaya, y en el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente, gracias. Rebeca.
Gracias. En Twitter igualmente me encuentran como Rebeeco con doble E en medio, y también @migrantólogos. Ahí van a encontrar eventos, noticias, actualizaciones en ambas cuentas, todo referente a migración. Y solo un dato súper breve para completar. Solamente el 1% de la población en México es inmigrante, es decir, migrantes en México solo es el 1%. Solo el 1%. El 1%, ni un Erika, millón. ¿en qué redes te encontramos? En Twitter también estoy como Erika Llamada, Erika con K, Llamada con Y. Perfecto. Y con esta selfie les agradecemos y les agradezco que nos hayan acompañado. Nos merece un programa adicional definitivamente y lo vamos a comentar también en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros, quédense con los contenidos que está generando Heraldo TV para ustedes. Yo soy Emilio Saldaña, El Pisu, y les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.